hombre, es la esencia de la reforma, o sea, es la expresión formal jurídica de la reforma política, y entonces, bueno, pues tiene, evidentemente, con la distancia en el tiempo se puede ver que, hombre, que fue una cosa muy importante. Una cosa es que nosotros en la lucha de ese momento pues nos fijáramos en las carencias, y las carencias sean fundamentalmente pues el no reconocimiento del derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación vasco, y por lo tanto el constreñimiento a que Euskal Herria como mucho podía ser una autonomía en el mejor de los casos. Entonces nosotros nos fijamos sobre todo en las carencias, más el tema de que era una metida de la monarquía, porque claro, la monarquía nunca se ha puesto a discusión, porque estaba la monarquía, pero entonces si no querías tenías que votar contra todo. O sea, tenía elementos claros de progreso democrático, esos son innegables, a que nosotros en aquel momento no los resaltábamos, hay que reconocerlo, pero tenía al mismo tiempo el tutelaje del ejército desde el primer capítulo, estaba la monarquía desde el primer capítulo, la unidad incondicional, inquebrantable o indisoluble de España, sin ninguna referencia ni equilibrio con el derecho de las nacionalidades. O sea, tenía otra, en cambio en el positivo, la famosa referencia a las nacionalidades, que es el famoso objeto constitucional no identificado, que yo siempre he dicho. ¿Qué es eso de la nacionalidad? Nacionalidades y regiones, claro. Fue un tema muy duro, porque ahí Fraga fue una de las razones por las cuales Alianza Popular no apoyó la Constitución, que no hay que olvidar que Alianza Popular votó en contra de la Constitución, igual que UPN, etcétera, ¿no? Entonces, la Constitución tenía elementos claramente positivos, sobre todo a nivel formal de libertades, eso no cabe duda, pero tenía elementos negativos claros, que eran la monarquía, intocable, el ejército, intocable, y, atención, el tema de la lengua, porque la Constitución establece que el castellano o español es la lengua oficial y es derecho y obligación de todos los españoles de conocerlo. O sea, que es obligatorio conocer el español, mientras que las lenguas regionales serán cooficiales en su caso en la sexta autónoma, pero serán cooficiales, pero no hay ninguna obligación. Esta es la base fundamental de la opresión o de la discriminación básica del euskera y el catalán y las lenguas nacionales, las nacionalidades, está en ese artículo de la Constitución. O sea, que había 3 o 4 cosas que eran absolutamente infumables, razón por la cual, bueno, pues la Constitución no era aceptable. El PNV, bueno, pues valoró esto y dijo, bueno, pues abstención. Le decía, nos dividimos. O sea, otra vez Herri Batasuna tuvo un problema muy grande, porque Euskadiko Ezkerra claramente pues votó en contra, pero nosotros una parte estábamos por el no y otras por la abstención, pero al final en este caso dominó, quedamos en el no, quedamos en el no. La Constitución es la máxima expresión formal y jurídica de la reforma. Su no aceptación, que en el fondo es un rechazo, porque la abstención es una abstención negativa, de no aceptación, yo creo que claramente demuestra que la reforma no era aceptada en esos términos, esa reforma, que era la reforma franquista, el acuerdo entre el franquismo y la oposición domesticada, histórica, que había accedido ya que se había empezado a fraguar en el referéndum anterior, el referéndum de la ley de reforma política que hemos dicho del 76, pues en Euskal Herria no se asentaba y no era aceptada como tal. O sea, y eso evidentemente es la base del mapa distinto que aparece. El siguiente caso todavía más evidente es el famoso referéndum de la OTAN, que ya claramente porque así como por Herrialdes el Nafarroa sí fue la Constitución, claramente tiene un respaldo mayor. En el caso de la OTAN no, en el caso de la OTAN ya todos los 4 Herrialdes claramente aparecen en un mapa diferenciado del resto del Estado, sí.